Mis padres siempre quisieron que fuera médico para hacerme cargo del negocio familiar del hospital, pero decidí ser pintor. Me humillaron públicamente, ya no era su hijo. Así que, con calma, me fui. Unos años más tarde, mi padre me envió un mensaje que lo cambió todo. Hola. Gracias por tu continuo apoyo. Esto significa mucho para nosotros. Si disfrutas de las historias que compartimos, suscríbete a este canal. Sería genial si pudieras dejar un comentario sobre la ciudad desde la que nos estás viendo. Podríamos mencionarte en nuestra historia. La mención especial de hoy es para Bob Jackson de Walton Beach, Florida. Nos alegra que disfrutes de nuestras historias. Ahora, vamos a sumergirnos en los detalles de la historia de hoy. Nunca quise usar una bata blanca. Ese era su sueño. Mis padres, el Dr. Harold y la Dra. Evelyn Mercer, me lo impusieron como una marca desde que pude caminar. Eran dueños del Hospital Mercer, una reluciente fortaleza de prestigio en la ciudad, y se suponía que yo sería su heredero. A los 22 años, estaba a la mitad de la carrera de medicina, ahogándome en libros de texto que odiaba, cuando finalmente exploté. Mirando hacia atrás, debería haber visto venir la explosión, pero cuando te crían para obedecer, no te das cuenta de la mecha hasta que está encendida. Empezó en la cena. La mesa del comedor se extendía larga y fría entre nosotros, pulida hasta brillar como un espejo, reflejando sus rostros severos. Había pasado la noche anterior pintando en el ático, mi rebelión secreta, perdido en remolinos de rojo y azul que se sentían más vivos que cualquier tabla de anatomía. Todavía tenía los ojos nublados cuando mamá dejó el tenedor y me miró con esa mirada que reservaba para la paciencia decepcionante. Daniel, dijo, con voz entrecortada, te perdiste tu grupo de estudio otra vez. Expliqué. Me encogí de hombros, hurgando en mi comida. Estaba ocupado. ¿Ocupado con qué? Intervino papá, con un tono lo suficientemente agudo como para cortar vidrio. Se inclinó hacia adelante, con el pelo gris atrapando la luz del candelabro, esperando a que confesara alguna noble excusa, como si hubiera estado salvando huérfanos o curando el cáncer. No planeé decirlo, las palabras simplemente se escaparon, pesadas y definitivas, pintando. Los ojos de mamá se entrecerraron. ¿Pintando? Esas tonterías otra vez. Se puso de pie, sus tacones sonaron mientras subía las escaleras. Se me encogió el estómago, sabía a dónde iba. Minutos después, regresó furiosa con mi lienzo, un estallido irregular de color que había titulado Invisible, y lo dejó caer sobre la mesa como evidencia de un crimen. Esto, dijo, señalándolo con un dedo, es una distracción, una pérdida infantil. Iris and Mercer, Daniel. Compórtate como tal. Papá ni siquiera miró la pintura. Estás tirando a la basura todo lo que hemos construido, dijo. ¿Para qué? Para garabatear. No son garabatos, le respondí, sintiendo un calor creciente en el pecho. Es quien soy. No voy a ser médico, voy a ser pintor. El silencio que siguió fue ensordecedor. La cara de mamá se retorció como si hubiera escupido en su legado. La mandíbula de papá se apretó tanto que pensé que sus dientes podrían romperse. Luego se rió, un sonido frío y amargo. ¿Un pintor? Serás una desgracia. Ningún hijo mío deja la medicina por eso. Me puse de pie, la silla raspando el suelo. Entonces supongo que no soy tu hijo. Pensé que ese sería el final. Una pelea, seguro, pero ya habíamos tenido otras. Los subestimé. La noche siguiente, demostraron hasta dónde llegarían para enterrarme. Era la gala del hospital, su exhibición anual de poder. Me habían arrastrado allí, vestido con un traje rígido, todavía dolido por la discusión. El salón de baile bullía de élites de la ciudad. Médicos, donantes, políticos, tintineando copas bajo candelabros de cristal. Me quedé cerca de la parte de atrás, dibujando en una servilleta para calmar mis nervios, cuando papá subió al escenario. Su voz resonó por el micrófono. Damas y caballeros, un anuncio familiar. Hizo una pausa, dejando que la multitud se callara. Mamá se unió a él, su sonrisa tensa como una máscara. Nuestro hijo, Daniel, ha elegido abandonar sus deberes en este hospital, en nuestro nombre. A partir de esta noche, ya no es un Mercer. Un jadeo recorrió la sala, las cabezas se volvieron, los ojos se clavaron en mí. Mi servilleta cayó, la tinta manchando el mantel. Mamá dio un paso adelante, su voz fría como el hielo. Es una desgracia, no mereces ser nuestro hijo. Al principio no me moví. Las palabras golpearon como un puñetazo, pero no les daría la satisfacción de verme romper. Los susurros crecieron, algunos compasivos, otros burlones. Mientras me levantaba, agarraba mi abrigo y salía.
Lo último que vi fueron sus rostros, inflexibles, mientras las puertas se cerraban detrás de mí. La lluvia golpeó mi piel cuando salí a la noche, pero no la sentí. Había terminado. De vuelta a casa, no perdí el tiempo. Subí al ático, empaqué mis pinturas, pinceles y todos los lienzos que pude llevar en una bolsa de lona. La casa estaba en silencio. Mamá y papá todavía estaban en la gala, disfrutando de su victoria. Dejé mis llaves en el mostrador, sin nota, sin despedida. Habían tomado su decisión, yo también. Esa noche, caminé hasta la estación de autobuses, con las bolsas colgadas del hombro, las luces de la ciudad borrosas a mi paso. No sabía a dónde iría, solo lejos, lejos de sus batas blancas, sus reglas, su imperio. Siempre había sido su proyecto, moldeado para encajar en una vida que nunca quise. Ahora era libre, o al menos, eso me dije a mí mismo. La libertad se sentía como una caída. Mientras el autobús salía de la estación, saqué un bloc de dibujo y comencé a dibujar. Líneas afiladas y enojadas que se fundían entre sí. No lo sabía entonces, pero ese boceto sería la primera pieza de algo más grande. Algo que no podrían quitarme. Pensaron que me habían borrado, pero yo apenas comenzaba a dibujarme a mí mismo en la existencia. Aterricé en una parte de la ciudad que mis padres habrían llamado un basurero. Un apartamento estrecho con paredes descascaradas y un lavabo con fugas se convirtió en mi nuevo hogar, pagado con lo último de mis ahorros. No me importaba, era mío, no de ellos. La primera noche, instalé mi caballete en la esquina, el único lugar con luz decente, y pinté hasta el amanecer. El lienzo se volvió negro, negro y rojo, la rabia y la pérdida se derramaban. No tenía un plan, solo la necesidad de seguir adelante. Los días se convirtieron en semanas. Conseguí turnos en un restaurante, sirviendo café a camioneros con los ojos nublados y esquivando preguntas sobre por qué un tipo como yo, limpio, educado, estaba sirviendo comida. Asuntos familiares, murmuraba, y me dejaban en paz. Las propinas apenas cubrían el alquiler, así que comencé a vender bocetos en la calle, dibujos rápidos a carboncillo por unos pocos dólares. La mayoría de la gente pasaba de largo. Algunos se reían. El hijo del médico. Escuché eso una vez, una voz de mi antigua vida. Mantuve la cabeza baja y dibujé más rápido. La pintura me mantuvo cuerdo. Todas las noches, volvía a casa, me lavaba la grasa de las manos y me perdía en el color. Los lienzos se volvían más grandes, más audaces, formas irregulares y rostros fracturados, como si me estuviera desgarrando y volviendo a armar. Los miraba después, preguntándome si eran buenos o simplemente ruido. Las galerías no pensaban mucho en ellos. Mostré mi trabajo en 3 diferentes, sudoroso y nervioso, solo para escuchar lo mismo. Demasiado crudo. No hay mercado para esto. Un tipo incluso sonrió. Dedícate a la medicina, chico. Quería golpearlo, pero simplemente me fui. Meses después, toqué fondo. El alquiler estaba atrasado y el restaurante me recortó las horas. Estaba sentado en el suelo, mirando una pintura a medio terminar, una figura liberándose de las cadenas, cuando decidí intentar una última cosa. Se estaba celebrando una feria callejera en el centro, un caótico lío de puestos y multitudes. Llevé 5 lienzos allí, los apoyé contra una mesa plegable y esperé. La gente se arremolinaba, mirando pero sin detenerse. Mi estómago gruñó. No había comido desde ayer, pero me quedé quieto, dibujando en un bloc para mantener las manos ocupadas. Entonces apareció ella, una mujer mayor, tal vez de 60 años, con ojos penetrantes y un bastón que golpeaba el pavimento como el mazo de un juez. Llevaba un abrigo oscuro, fuera de lugar entre los visitantes informales de la feria, y se detuvo en seco frente a mi mesa. Me enderecé, esperando una reprimenda o una sacudida de cabeza compasiva. En su lugar, se inclinó, estudiando cada pintura como si las estuviera decodificando. Pasaron los minutos, me moví incómodo hasta que finalmente habló. Su voz era baja, firme. ¿Cuánto? $20 cada una, dije, rebajando el precio. Solo quería dinero en efectivo. Se enderezó, golpeando su bastón una vez. Me las llevo todas. $100 por el lote. Mi quid boquiabierto. ¿Hablas en serio? Pare. ¿Que bromeo? Sacó un fajo de billetes crujientes, los contó y me los entregó. Me guardé el dinero en el bolsillo, todavía aturdido, mientras llamaba a un tipo, su asistente, supuse, para que recogiera los lienzos antes de darse la vuelta para irse. Me miró fijamente con esa mirada de nuevo. Me llamo Lillian Carver, dijo. Colecciono arte real. ¿El tuyo tiene algo?
dolor, poder. ¿Tienes más? Sí, dije, con una parte de mí latiendo con fuerza. Mucho. Estoy organizando una exposición en 6 semanas. Te quiero en ella, un lugar en solitario. ¿Puedes cumplir? Asentí con la cabeza, demasiado sorprendido para discutir. Me entregó una tarjeta, negra, con su nombre y un número de teléfono en relieve, y luego se alejó, su bastón golpeando entre la multitud. Me quedé allí, agarrando la tarjeta, sintiendo como si me hubieran dado una cuerda de salvamento, o una prueba. Esa noche, no dormí. Pinté 3 piezas nuevas, cada una más nítida, más enojada, más verdadera que la anterior. Las palabras de Lillian resonaban en mi cabeza: tu dolor es tu poder. Ella vio algo que yo no, y no iba a dejar que se escapara. La llamé al día siguiente, confirmé los detalles y me lancé al trabajo. No más turnos en el restaurante, solo pintura, café y noches largas. Mi apartamento se convirtió en un desastre de pinceles y comida para llevar a medio comer, pero no me importaba. Esta era mi oportunidad. Al otro lado de la ciudad, las cosas también estaban cambiando. No lo sabía entonces, pero los rumores sobre el Hospital Mercer comenzaban a extenderse. Un paciente había muerto, alguna cirugía salió mal y la familia hizo mucho ruido al respecto. Papá probablemente lo ignoró como siempre lo hacía. Mamá habría ajustado los libros para cubrirlo. No escuché los detalles, no quería. Ese mundo estaba muerto para mí. 6 semanas después, tenía 10 pinturas listas, las mejores hasta el momento. Estaba de pie en mi apartamento, mirándolas, alineadas contra la pared. Una historia de liberación. La exposición de Lillian se avecinaba y sentía el peso de la misma. No se trataba solo de vender arte, se trataba de demostrar que no era el fracaso que me habían etiquetado. Empaqué los lienzos, con mano firme, y me dije que estaba listo, pero en el fondo me preguntaba si alguna vez dejaría de escuchar sus voces. Desgracia. No vale la pena, resonando en la oscuridad. La noche de la exposición de Lillian se sintió como entrar en un ring. Había pasado 6 semanas pintando como si mi vida dependiera de ello, y tal vez así era. 10 lienzos, cada uno una pieza de mí. Esperaban en la parte trasera de su galería. Un espacio elegante repleto de críticos, compradores y personas que parecían no haber pisado nunca mi antiguo restaurante. Llevaba una chaqueta prestada, demasiado apretada en los hombros, y mantenía las manos en los bolsillos para que nadie las viera temblar. Lidia me encontró antes de que comenzara, su bastón marcando un ritmo constante. No te encorves, dijo, mirándome como un entrenador. Ya no estás vendiendo bocetos en la calle. Apropiate de ello. Asentí con la cabeza, con la garganta seca, y la seguí entre la multitud. Las luces se atenuaron y luego brillaron sobre mi trabajo. Un murmullo recorrió la sala. Mis pinturas, vínculos fracturados, el peso de la nada, escape en azul, colgaban más grandes que la vida, crudas y sin complejos. La gente se inclinó, susurrando. Una mujer con un vestido rojo las llamó inquietantes. Un hombre con un bloc de notas garabateaba furiosamente. Me quedé atrás, esperando el veredicto, con el corazón latiendo con fuerza. Entonces sucedió. Un postor con traje levantó su paleta. $5,000 por vínculos fracturados. Otro se unió. $7,000. Al final de la noche, todas las piezas se vendieron, algunas por cifras que no podía comprender. Lillian me dio una palmada en el hombro cuando cayó el último mazo. Te lo dije, dijo. El dolor se vende. Esa noche lo cambió todo. La noticia se difundió rápidamente. Daniel Mercer, el pintor desconocido, era un nombre que valía la pena conocer. Las ofertas llovieron, galerías, encargos, entrevistas. Dejé el restaurante, me mudé a un lugar más grande con un estudio de verdad y comencé la marca de Mercer. Ya no era solo arte, era una marca. Las impresiones de mi trabajo aparecieron en cafeterías, luego en tiendas departamentales. Una línea de moda quería mis diseños en sus chaquetas. Contraté a un tipo para que se encargara de los números porque no podía seguir el ritmo. El dinero entraba a raudales, más de lo que jamás había visto, pero no lo desperdicié. Recordaba lo que se sentía no tener nada. Mi vida se llenó de nuevas caras también. Estaba Tara, una escultora con una risa que cortaba mi tristeza, y Javier, un fotógrafo que me arrastraba a bares nocturnos para hablar de arte. No les importaba mi apellido ni mi pasado, solo lo que hacía. Nos sentábamos en mi estudio, intercambiando ideas con cerveza barata, y por primera vez, sentí que pertenecía a algún lugar. Ellos eran mi familia ahora, no la que me echó. La ciudad bullía con mi nombre.
Los críticos me llamaban un prodigio, una voz para los rotos. Uno escribió: el trabajo de Mercer sangra con la verdad. Cada trazo es una rebelión. Enmarqué esa reseña, la colgué donde puedo verla mientras pinto. 3 años después de haber salido de esa gala, estaba en la cima. Lo había logrado, construir algo que no podían tocar. O eso creía. Al otro lado de la ciudad, se estaban formando grietas. Al principio no le presté mucha atención. El mundo de mis padres era un libro cerrado, pero Tara lo mencionó una noche, mientras revisaba su teléfono durante la comida para llevar. El hospital de tus padres está en problemas, dijo, casualmente, como si fuera un chisme. ¿Algún juicio? Uno grande. Me encogí de hombros, restándole importancia. No es mi problema. Levantó una ceja pero lo dejó pasar. Más tarde, capté fragmentos en las noticias. Un paciente murió después de una cirugía fallida. La demanda familiar alegaba negligencia. La cara de papá apareció en la pantalla, fría como la piedra, descartándolo como un malentendido. Mamá estaba a su lado, sin decir nada con los labios. Apagué el televisor. Construyeron su imperio sobre el control, que se las arreglaran con el lío. Pero se me quedó grabado, no culpa, ira. Apostaron todo a su orgullo, y ahora les estaba pasando factura. Pinté esa noche una pieza llamada Trono de Cristal, una corona irregular que se astillaba. Se vendió por $50,000 una semana después, mi precio más alto hasta el momento. Cada pincelada se sentía como un dedo medio para ellos. Sin embargo, el éxito no borró los bordes. Estaba en medio de una firma, con el bolígrafo en la mano, y escuchaba sus voces. Desgracia. No vale la pena, como un fantasma en la habitación. Tara me pilló mirando al vacío una vez, me preguntó qué pasaba. Nada, mentí. No insistió, pero su mirada decía que sabía que era mentira. Entonces llegó el gran momento. Un coleccionista, un tipo tranquilo con mucho dinero, ofreció $1 millón por Escape en azul, la pintura que hice justo después de la feria de Lillian. Firmé el trato en mi estudio. La tinta se secaba mientras la ciudad zumbaba afuera. $1 millón. Miré mi nombre en el contrato, Daniel Mercer, y sentí el impacto. Los había superado, los había sobrepasado. Llamé a Tara y Javier. Abrí una botella y brindamos por ello, por vencer las probabilidades. Javier dijo, sonriendo. Sonreí, pero algo vacío persistía bajo la euforia. Esa noche, solo, comencé una nueva pieza. Brillante, caótica, sin terminar. No sabía qué sería todavía, solo que tenía que salir. El lío del hospital estaba creciendo. Había visto más titulares, más susurros, pero me mantuve a distancia. Mi mundo estaba aquí, en la pintura, en la vida que había hecho. Me habían soltado y había sobrevivido. Lo que les pasara ahora no era mi lucha, o eso me decía a mí mismo. No vi venir la carta. 5 años después de haberme ido, con mi nombre pegado por toda la ciudad, apareció mi buzón. Un sobre sencillo, con letra temblorosa. Sabía que era de papá. Me desplacé antes de abrirlo. Una parte de mí quería tirarlo sin abrir a la basura, pero la curiosidad, o tal vez algo más oscuro, me hizo abrirlo. Sus palabras se derramaron, desiguales y desesperadas. Nos equivocamos. Lo estamos perdiendo todo. Te necesitamos, Daniel. Eres nuestro hijo. Lo leí 2 veces, con la mandíbula apretada, y luego lo arrugué en una bola. Me necesitaban ahora, después de haberme quemado de sus vidas. Ya había escuchado los rumores. El Hospital Mercer era un barco que se hundía. La demanda que Tara mencionó se había convertido en una bola de nieve. Más familias se presentaron, alegando cirugías fallidas, advertencias ignoradas. Las noticias mostraban imágenes granuladas de protestas afuera del edificio, carteles llamando asesinos a mis padres. La arrogancia de papá lo había alcanzado, el tacañismo de mamá había agrietado los cimientos. Perdieron el hospital hace meses, se estremecieron en la oscuridad y vendieron la mansión para pagar las deudas. Javier me mostró una foto en línea, el preciado coche de papá, un Jaguar antiguo, en una subasta. El karma es una bestia, dijo, riendo. Yo no me reí. El éxito me había mantenido ocupado. La marca de Mercer era un gigante, mi arte colgaba en áticos, mi nombre en las portadas de las revistas. Acababa de terminar un mural para un banco del centro, una cosa extensa de cadenas rotas, cuando llegó la carta. Tara y Javier notaron que me quedé callado después de eso, pero los ignoré. Viejos fantasmas, dije, y lo dejaron pasar. La verdad era que no podía quitármelo de encima, no la súplica,
te necesitamos, sino la agalla. Me repudiaron frente al mundo, y ahora querían una cuerda de salvamento. Decidí verlos, no para ayudar, sino para mirarlos a los ojos y cerrar la puerta para siempre. Conduje hasta la dirección que papá garabateó en la parte inferior, un alquiler deteriorado en las afueras de la ciudad. El lugar estaba muy lejos de la finca en la que crecí. Pintura descolorida, escalones agrietados. Llamé y mamá abrió la puerta. Parecía más pequeña, con canas en el pelo y los ojos hundidos. Papá estaba sentado adentro, encorvado en una silla, una sombra del hombre que había gobernado las salas de juntas. Ninguno de los dos habló al principio. Entré, con las manos en los bolsillos, y dejé que el silencio se prolongara. «Viniste», dijo finalmente mamá, con voz débil. «No van a charlar, Dodge. ¿Qué quieren?» Papá se movió, haciendo una mueca como si le doliera moverse. «Estamos arruinados, Daniel. Las demandas se lo llevaron todo. Pensamos, te ha ido bien, podrías ayudarnos». Casi me río. ¿Ayudarlos? Después de lo que hicieron. «Nos equivocamos», interrumpió mamá, acercándose. «Estábamos orgullosos, tercos, pero eres nuestro hijo. Somos familia». Esa palabra, familia, me hirió. Di un paso atrás, con voz baja. «No pueden decir eso». Se levantaron en esa gala. Le dijeron a todos que yo no era nada para ustedes, una desgracia, que no valía la pena ser su hijo. ¿Lo recuerdan? Los ojos de papá bajaron. Estábamos enojados. «Desperdiciaste todo lo que te dimos». «No», espeté. «Ustedes me desecharon. Yo construí esto», me señalé el pecho con el pulgar, de la nada. «No pueden reclamarlo ahora porque su imperio es polvo». La cara de mamá se arrugó, las lágrimas brotaron. «Por favor, Daniel. No nos queda nada, ni casa, ni futuro. Eres todo lo que tenemos». Los miré fijamente, estas personas que me habían moldeado, roto y ahora me suplicaban. Papá extendió la mano, temblorosa, pero retrocedí de nuevo. Sus palabras de esa noche resonaron. «Desgracia. No vale la pena», y sentí el peso de cada año. Los turnos en el restaurante, los rechazos, las noches que pinté hasta que me sangraron las manos. Ellos no vieron eso, vieron una chequera. Le dijeron al mundo que yo no era su hijo. Dije, frío y firme. Eso funciona en ambos sentidos. No son mi familia. No puedo ayudarlos. Mamá jadeó, un sonido ahogado. La mano de papá cayó, su rostro se puso gris. «Mire la vuelta, why Sally». Hubo un silencio más pesado que cualquier palabra. La puerta se cerró detrás de mí, definitiva como un disparo. Conduje de vuelta a mi estudio, con el pecho apretado, y no miré hacia atrás. Esa noche, pinté Los Desheredados. Tomó forma, una figura enorme alejándose de una ciudad de cristal que se derrumbaba, afilada e implacable. Salió de mi a borbotones, las horas se difuminaron hasta que retrocedí al amanecer, con las manos manchadas. Era mi mejor obra hasta el momento. Cada línea era una separación. No dormí. Solo la miré fijamente, sintiendo el peso levantarse y asentarse a la vez. Se habían ido de mí ahora. Realmente se habían ido. Había cerrado la herida que habían dejado, o al menos la había cauterizado. A la ciudad no le importaba. Mi próxima exposición ya estaba reservada. Los Desheredados como cabeza de cartel. Tara la llamó una obra maestra cuando la vio. Javier solo silbó bajito. Asentí con la cabeza, di las gracias, pero no les dije de dónde venía. No necesitaban saberlo. Me enteré más tarde de que se habían mudado, viviendo de limosnas, una nota al pie en la memoria de la ciudad. No lo comprobé, no necesitaba hacerlo. Mi mundo estaba aquí, en la pintura, en la vida que había forjado. Pero mientras limpiaba mis pinceles esa noche, una pregunta persistía, no arrepentimiento, sino algo cercano. ¿Había ganado, o simplemente sobrevivido? La presentación de Los Desheredados fue mi cima. La galería estaba llena, coleccionistas, críticos, extraños que habían visto mi nombre en vallas publicitarias, hombro con hombro bajo luces brillantes. Me quedé a un lado, con las manos en los bolsillos, observándolos rodear el enorme lienzo. Dominaba la sala, una figura solitaria alejándose de una ciudad de cristal destrozada, con bordes lo suficientemente afilados como para cortar. La gente susurraba, algunos la llamaban brutal, otros genial. Un postor abrió con $2 millones. Antes de que terminara la noche, se vendió por 3. No me inmuté cuando cayó el mazo. Había dejado de contar los ceros hacía mucho tiempo. Tara y Javier me flanqueaban, sonriendo como niños que habían logrado un atraco. «¿Lo hiciste, hombre?», dijo Javier.
dándome una palmada en la espalda. Este es tu legado ahora. Tara simplemente me abrazó, rápida y ferozmente, y luego me arrastró al bar para un brindis. Por el rey de las cosas rotas, dijo, levantando su copa. Sonreí, choqué mi copa con la suya y bebí. La sala zumbaba a nuestro alrededor. Mi familia elegida, mi mundo. La marca de Mercer ya no era solo una marca. Era una marca que había tallado en la ciudad, más profunda que cualquier hospital jamás podría. El éxito se sentía sólido entonces, como si pudiera sostenerlo en mis manos. El mural del centro estaba terminado. Mi trabajo colgaba en lugares con los que nunca había soñado, y los niños comenzaron a etiquetar mi estilo en las paredes, llamándolo Mercer sobrevive. Los críticos escribieron ensayos sobre mí, analizando el dolor en mis líneas. Uno dijo, Daniel Mercer pinta lo que no podemos decir. Me gustó eso. Era cierto. Cada pieza que había hecho, cada trazo, era una pieza de mí. Había salido de la oscuridad. Pero esa noche, después de que la multitud se disipó y la galería se calmó, lo sentí. Un dolor, débil pero presente. Tara me notó mirando la pintura demasiado tiempo. Me preguntó si estaba bien. Sí, mentí, forzando una sonrisa. Solo estoy cansado. No me creyó, pero no insistió. Los dejé celebrando y me fui a casa solo, con la ciudad zumbando afuera de las ventanas de mi estudio. Me quedé allí, mirando el horizonte, y pensé en la carta, la visita, el final de ellos. Papá y mamá se habían ido ahora. Alguien me dijo que se habían mudado al norte, viviendo de la caridad, sus nombres olvidados. No lo comprobé, no necesitaba hacerlo. Agarré un lienzo en blanco, lo instalé y comencé a pintar, sin plan, solo movimiento, brillantes barras amarillas, profundos cortes negros. Mis manos se movían rápido, como si estuvieran persiguiendo algo. Había ganado. ¿Lo había hecho? ¿Construir un imperio de la nada? ¿Convertir su rechazo en combustible? Los desheredados eran la prueba, una prueba de $3 millones. Entonces, ¿por qué sentía que seguía corriendo? Retrocedí cuando salió el sol, con dolor en los nudillos, una lágrima corriendo por el que no había notado que caía. El lienzo era un caos. Media figura, tal vez extendiéndose, tal vez alejándose. No lo terminé, no sabía si podía. Estaba allí, mirándome fijamente, haciendo preguntas que no podía responder. ¿Los había vencido? ¿O simplemente, los había sobrevivido? ¿Era esto una victoria, o supervivencia con mejor iluminación? Limpié mis pinceles, lenta y deliberadamente, dejando que la tranquilidad se asentara. La ciudad se despertó afuera, bocinas sonando, la vida siguiendo su curso. Mi teléfono vibró, Javier enviando mensajes de texto sobre una fiesta, Tara preguntando si había visto la última reseña. Les respondí más tarde, dije que los alcanzaría. Por ahora, me quedé quieto, mirando esa pieza sin terminar. Ya no se trataba de ellos, no realmente. Se trataba de mí, lo que llevaba, lo que había dejado ir. Pensé en quién había sido, Daniel Mercer, el niño con una bata blanca que odiaba, el hijo que habían desechado. Luego, en quién me había convertido, Daniel Mercer, el pintor, el nombre que no pudieron borrar. Había construido esta vida, ladrillo a ladrillo, lienzo a lienzo. Tara y Javier, las multitudes de la galería, los niños con latas de aerosol, me veían a mí, no al fracaso que mis padres me etiquetaron, sino al hombre que me había hecho a mí mismo. Tal vez eso era suficiente, tal vez tenía que serlo. Cogí el pincel de nuevo, lo mojé en rojo y añadí un trazo más, una línea gruesa que cortaba el caos. Todavía no sabía lo que significaba, no necesitaba hacerlo. Era un comienzo, un paso, una elección. Seguiría pintando, seguiría moviéndome, porque eso era lo que hacía, eso era lo que era. La ciudad se extendía más allá del cristal, un lienzo propio. Me pregunté, solo por un segundo, si alguna vez habían visto mi obra, si habían vislumbrado los desheredados en alguna pantalla, reconocido la ciudad de cristal como la suya. Asparaba que sí, asparaba que las doliera. Pero luego lo dejé pasar, volví a mi caballete y seguí adelante. La historia no había terminado, ni la de ellos, ni la mía. Pintaría el resto, un trazo a la vez. Y ahí es donde el pincel de Daniel se detuvo por ahora. ¿Qué piensas? ¿Encontró la paz? ¿O todavía está pintando sobre el pasado? Deja tus pensamientos en los comentarios. Leo a todos. Si te encanta esta historia, dale al botón de me gusta, suscríbete y toca la campana para que no te pierdas lo que viene. Compártelo con alguien que lo entienda. Mantengamos la conversación. Nos vemos en la próxima historia.